buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta charla que tiene como eje central el libro que ha escrito el doctor José Ramón Cosío, cuyo título es La biografía judicial del 68. Es un libro que tiene un análisis que surge a partir de la investigación de los expedientes del 68. Estamos en octubre. Y bueno, pues por supuesto, una de las fechas que nos queda siempre presente en la memoria histórica de nuestro país tiene que ver con el movimiento del 68. Y qué mejor oportunidad de poder comentar, reflexionar, pensar hacia atrás en lo que pasó en el 68 en México y por supuesto en lo que el 68 significa para la historia de nuestro país, para la democracia, para la lucha social, en fin. Y para hacerlo tenemos a tres protagonistas del movimiento, a la profesora Marcia Gutiérrez, bienvenida profesora, a don Pablo Gómez, que todos los conocemos, a don Félix Hernández Gamundi, los tres protagonistas del movimiento, la profesora Marcia en ese momento representante de la Facultad de Odontología ante el Consejo Nacional de Huelga en la UNAM, Pablo Gómez, dirigente estudiantil de la Facultad de Economía y quien estuvo procesado y un buen tiempo en Lecumberri, Félix Hernández, dirigente de la CIME del Poli, representante igual ante el Consejo Nacional de Huelga, y quien también estuvo preso en Lecumberri, en el campo militar número 1, y que los tres conocieron en carne propia y forma parte muy importante de su vida. Lo que haremos en esta sesión será, o en esta charla, será que inicialmente el ministro Cosío nos dé una explicación introductoria del contexto en el cual lleva a cabo esta investigación y elabora el libro. Será unos 10 minutos y después iniciaremos los comentarios, iniciando por Marcia, luego don Pablo y finalmente don Félix, cada uno de ellos por 15 minutos y después de esta ronda haremos una charla mucho más ágil, en fin, en el sentido propio de la charla. Así es que si ustedes no tienen inconveniente, doctor Cosío, adelante. Muchas gracias, Pepe, querido. Qué gusto de verdad que esté aquí la maestra Marcia, Pablo, que tengo el gusto y el honor de conocerlo hace muchos años, y a don Félix también, qué gusto que estén aquí. Pues sí, efectivamente, cuando se abrieron los expedientes del 68, cuando se declaró que todos estos expedientes eran, digámoslo así, asequibles, precisamente por el hecho de estar involucrados en todos los procesos de investigación del pasado, pues me di a la tarea de buscar estos tomos. Al final son 59 o 60 tomos los que componen este caso. Yo pensaba que los tomos tenían, y lo digo en el libro, este orden que suele tener los expedientes judiciales, una actuación, otra actuación, que de forma tal que pensé que iba a ser relativamente fácil, debo decírselos, poder hacer el recuento de lo que sucedió, pero me encontré con 60 tomos muy desordenados, donde unas actuaciones estaban, después venían, meses después venían otras, de forma tal que fue muy complicado hacer la ordenación de los 60 tomos, ¿no? Entonces ahí hay un primer problema bien interesante desde el punto de vista jurídico. Segundo, ¿cómo hacer una narrativa de tantos hechos, de tantas personas, y cómo tratar de darles un ritmo a lo que se estaba presentando allí? Se me ocurrió esta idea de la biografía, no por otra cosa, sino para tratar de dar un momento de nacimiento, como tomando, digamos así, las muy conocidas leyes biológicas que todos aprendimos en la primaria, para tratarle de dar un ritmo y tratar de ver cuáles eran las condiciones. Ese fue un segundo aspecto. Otro me pareció muy importante, y ahora voy a decir por qué, tratar de contrastar lo que se decía en el expediente contra lo que se decía en la prensa, en los medios de comunicación, porque sí me daba la impresión muy intuitiva al comienzo,
pero sí después se pudo ir comprobando, sobre todo siguiendo el libro magnífico, los 2 tomos de Ramón Rodríguez, que sí había un acompasamiento entre los medios de comunicación y el propio proceso. A veces cosas que iban a empezar a pasar en el proceso las anunciaban en los medios, a veces pasaban en el proceso o pasaban en el movimiento y los acompañaba con algunos de los lectores, y finalmente eso se iba teniendo como una especie de ritmo. Por eso me pareció importante no simplemente contar el expediente, sino estos 2 elementos. Y lo tercero, ya entrado en el libro, sí me pareció, y lo digo y creo que está claramente expresado en el libro, sí me pareció siniestra la actuación del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque sí hay desde el comienzo, y ustedes son participantes de ello, una forma muy deliberada de proceder. Esos primeros días después de la marcha al hemiciclo a Juárez para conmemorar el asalto al cuartel de la Moncada, esa noche pues ustedes lo padecieron y compañeros de ustedes lo padecieron. Sí hay una deliberada intención de detener, digámoslo así, comunistas, socialistas, personas vinculadas con el movimiento. Ahí hay un primer caso que sí es deliberado. Por supuesto se violaron todas las formas procesales. No quiero decir que los delitos que entonces se plantearon fueran delitos menores en modo alguno, pero hombre, eran delitos de daño a propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, que en los modelos de entonces, bien o mal, se acreditaban de forma muy fácil, afectando una caseta telefónica, deteniendo un autobús, etc. Pero después aquello empieza a tomar un ritmo en las propias actuaciones, donde ya pasamos a los delitos de sedición, invitación a la rebelión, asociación delictuosa, despojo, robo de auto, acopia de armas, homicidio contra agentes de la autoridad, lesiones contra agentes de la autoridad y falsificación y uso de moneda falsa. Entonces aquello empieza a tomar una dimensión procesal realmente muy grande. Y algo que sí nota uno, y muchos de ustedes en los careos lo pudieron precisar y francamente lo demostraron, es que los agentes de la policía judicial no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. No es que fueran inocentes, pero los agentes de la policía judicial firmaban los informes que traían los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Esas eran las aportaciones que se llevaban al juicio, y con eso se estaba tratando de mantener las condenas. A mí me pareció relevantísimo cómo los detenidos, todos, algunos de unas formas mucho más vehementes como revueltas, o de unas formas más retóricas como Elie de Gortari, pero en fin, todos en una forma destruyeron con enorme facilidad los informes y las acusaciones que estaban sustentadas básicamente en los informes que presentaban los policías. Insisto, no porque ellos los hubieran hecho, sino precisamente por se los da. No había un agente allí, está el nombre puesto, no es necesario decirlo, que veía todo, personas que trabajaban a lo largo de 72 horas, estaban en la Ciudadela, estaban en Zacatenco, estaban en Ciudad Universitaria, en fin, una serie de temas que realmente fueron muy, muy, muy inverosímiles. Y después sí me pareció a mí muy interesante cómo se iba a cerrar el proceso. Con estas acusaciones un tanto disparatadas, con estos temas más allá de la gravedad de los hechos, que cómo van a cerrar estos elementos. Y esto me pareció uno de los casos más como importantes, cómo vamos a ir llevando este ritmo hasta que podamos cerrar. Y ahí me encontré un librito de quien fue agente del Ministerio Público, sobrino del subprocurador, que empezó a formular una teoría que ahí está puesta en el libro, donde habla de un viaje que algunos de los participantes del movimiento 68 habían hecho, según esto, el mayo del año anterior a La Habana. Después habla que es algo verdaderamente escandaloso. El signo de todo el movimiento lo da el presidente Díaz Ordaz en el informe del 1 de septiembre del propio año 68, y ahí entonces es donde se demuestra la conspiración. Empiezan a darse estas acusaciones, y a mí lo que sí me pareció muy, muy, muy grave es esta idea de que, lejos de identificar personas concretas con delitos, se construyó todo un sentido del movimiento, y desde ese movimiento general se le empezaron a asignar penas indistintamente a personas. Algo que es increíble en la sentencia es que personas que se supone cometieron los mismos delitos fueron condenados
de manera diferente y personas que se supone que llevaron a cabo conductas diferenciadas fueron condenados de forma idéntica, ¿no? Algunos, como aquí a Pablo, a Félix, se les impusieron todos los delitos, salvo los que tenían que ver con uso de moneda falsa o con el delito que tenía que ver con toda la parte migratoria, digamos, delitos contra la ley de población, etcétera, pero todos los demás sí fue un rasero así general. Y termino para no, creo que lo que yo voy a decir es lo menos interesante frente a lo que pueden decir aquí los maestros. Lo que me pareció verdaderamente increíble es la forma en que salieron, ¿no? No hubo apelaciones, bueno, hubo apelaciones, no se pudo llegar al amparo y se fue saliendo. Y no sé qué opinen ustedes, pero a mí la impresión que me quedó es que al final el Estado mexicano no sabía qué hacer con ustedes detenidos. Este fue un punto. Dos, que haber abierto las apelaciones o haber llevado al amparo directo a la segunda sala, que es lo que hubiera correspondido las decisiones de las apelaciones, hubiera sido un enorme escándalo por la sencilla razón de que en la Suprema Corte hubiera habido audiencias públicas que lo sabían, hubiera tenido que haber una gran discusión, hubiera tenido que haber todo un proceso de vamos a analizar las distintas cosas en términos técnicos, si ustedes quieren, y entonces la salida que dé el Estado de dejarlo salir en los meses de diciembre, enero, ya del 70, poco después de que el presidente Echeverría toma posesión del cargo, me parece que fue la manera muy vergonzosa de irlos soltando para todos estos casos. Y concluí con una cuestión, que ahí donde parecía que había un Estado fuerte, un Estado que tenía las armas, el derecho, donde había todo este sentido de la legalidad, en realidad había un Estado sumamente débil, que me parece a mí no supo qué hacer con el movimiento, empezó utilizando fuertes armas estatales y al final él mismo se complicó en estos mismos elementos. Entonces yo lo dejaría ahí. Qué bueno que están aquí. Yo leí desde luego el libro de Pablo, lo tengo aquí dedicado por él. El otro libro, de lo poco que se había escrito, es esta recopilación que hicieron Eduardo Valle, el propio Félix, y también aquí está Raúl Álvarez Garín, que fueron de las muy pocas cosas que se había hecho. Pero creo que lo que es interesante de este libro, más allá si está bien, es que creo que es el primero, que son poquísimos libros que se abrieron para tratar de comprender qué es lo que había pasado con todos estos elementos jurídicos una vez terminado el proceso. Gracias, Pepe, y creo que lo más interesante es escuchar aquí a los participantes de este movimiento. Sí, muchas gracias, José Ramón. Bueno, iniciamos entonces con el primer comentario a cargo de la profesora Marcia Gutiérrez. Profesora, ¿tiene usted cerrado el micrófono? Si lo abre. Sí, lo cerré para que no se hiciera ruido al doctor. A mí me parece, bueno, buenas tardes a todos, un saludo a todos los compañeros que están presentes. A mí me parece muy importante el trabajo que se hace con este texto, porque nos da oportunidad a volver a retomar la discusión de lo que estamos buscando, que es el sentido de la verdad y el sentido de la justicia, que yo creo que de una manera mucho más con conocimiento y todo, lo cerrará Félix Gamundi, que es como una de las gentes que más ha trabajado junto con Raúl en este trabajo, en este tema. Una de las cosas que me parece importante es darme cuenta la estructura del libro. Bueno, para mí no es un libro común y corriente porque es muy, muy técnico desde el punto de vista, creo, del derecho. Y entonces empiezo a revisarlo y digo cómo está organizado el libro, y que ahorita el doctor, bueno, ya lo hizo mucho más inteligentemente de lo que yo lo hubiera puesto. Como dice usted, hace una génesis, hace un crecimiento, hace un desarrollo, un crecimiento y finalmente una conclusión. En la parte que me parece muy interesante, por ejemplo, es cuando empieza con la génesis y el origen. Creo desde mi punto de vista, bueno, que usted en la introducción sí hace un poco del contexto en el que estaban sucediendo los hechos, pero
desde mi punto de vista, como que era mucho más importante haber metido una serie de puntos, como es desde lo que sería lo macro, si pensamos en teoría de conjuntos, no sé, un poquito, sería desde la guerra de Vietnam, etcétera, y vamos situando las cosas hasta los 3 movimientos más importantes recientes al movimiento de 68, que sí los menciona, que sería el magisterial, el de los ferrocarrileros y el movimiento médico. Yo creo que sí, pero sí los mencioné en la introducción, pero tendría, desde mi gusto, que haberse visto un poco más acentuado en los diferentes momentos. Claro que yo no sé cómo se maneja esta cosa del derecho. Como usted dice, fue un trabajo impresionante, porque son muchísimos tomos, de 60 tomos, y en un desorden terrible. Entonces ya el haber demostrado cómo se hicieron las cosas es muy, muy importante y es esencial para ver el sentido de la justicia. La primera, el origen, es realmente doloroso ver cómo hacen que toda la gente, que fue la primera parte que usted le llama el origen, usted mete allí todas las detenciones de los compañeros del Partido Comunista, que finalmente a todos los compañeros los hacen firmar prácticamente un machote desde mi punto de vista, conforme presenta usted el texto, y todo el mundo acusa a todo el mundo y todo el mundo dice que pertenecía al partido, y todo el mundo finalmente, incluso durante el movimiento y terminando el movimiento, a todo lo que era estudiante se le consideraba gente del Partido Comunista, gente comunista, no del partido, pero gente comunista era la posición. Yo creo que es muy doloroso ver esta parte del origen, porque siento que que se vive la agresión que sufrieron estos compañeros, que no era una situación muy justa, y que finalmente, bueno, muchos de ellos fueron golpeados para tener estas declaraciones, etcétera, y que jamás lo retoma el análisis ni jamás lo retoma esta situación. Me parece que muy importante es ver cómo plantea, después de presentar todas las AP, como usted le llama, averiguaciones previas, creo, cómo las averiguaciones previas son usadas, ¿verdad?, para hacer los cargos, y finalmente como deslindan los cargos en 3 partes diferentes. Pero sin embargo, todas son un machote, como no había una legislación vigente. Usted lo menciona, dice, por ejemplo, en Epitafio, donde hace usted el resumen, dice, va a trabajar con el expediente sí o no, sus registros son correctos. Entonces tuvo que trabajar con los expedientes sean o no correctos, porque fue la narración que el Estado mexicano dio en su momento en la página 346. Son garantías individuales que se reconocían, y yo pregunto, ahora no se reconoce, no entiendo esta parte. Pregunto, ¿son diferentes o la Constitución ha variado un poco? Voy a analizar el motivo, dice usted, del Estado. El autor pregunta, ¿el Estado siguió sus propias reglas legalmente? El autor vuelve a preguntar, ¿qué motivos tuvo el Estado? Hay una falta de relación entre los delitos y los presuntos responsables de ellos. Porque si bien es cierto que se suponía que la posición de Díaz Ordaz, etcétera, era que era una conspiración, que hay ya un intento de no permitir que los Juegos Olímpicos existieran, era una situación muy, muy poco sostenible, porque dice usted más adelante que los mismos, las mismas AP lo retoman literalmente y lo toman como una causa de delito, ¿no? Sin encontrar probatorio, sin demostrar. Este señor estaba haciendo una pinta, hizo etcétera, etcétera, que bueno, que ya lo ha mencionado ahorita, no sé hasta dónde. Si me repito, usted dígame, esto ya lo hemos comentado,
Hay cosas que me parece muy importante, la falta de relación entre los delitos y los presuntos responsables. No hubo continuidad entre los hechos y los detenidos. Por ejemplo, algo que es muy serio es, había procesados a los comunistas por los que decían y pensaban ellos. Entonces esto, como usted menciona, deberían de haber sido presos políticos, porque sería de conciencia. En la 300, también en la misma parte, había que acusarlos de daños en propiedad ajena para justificar su detención y sus culpas, ¿no? La intención de sacarlos fundamentalmente, como usted dice, de circulación, o más bien la intención de formar la situación. De hecho, había una pancarta que uno de los compañeros comentó en uno de sus libros, algún momento dado, y él decía, era un compañero del Poli, creo, que le decían, bueno, ¿cuáles son las causas? Y él decía, bueno, el hambre, la injusticia, la miseria, la falta de equidad. Bueno, estas cosas son realmente el origen de la situación que tendríamos que haber dicho. Los hechos de los detectives, los hechos destructivos fueron interpretados retroactivamente como si tuvieran un propósito específico. Cuando el movimiento estudiantil se explica más allá de los comunistas, fue más difícil acusar a la gente por su ideología. El origen fue obra de los comunistas. Pues no. La cuarta averiguación previa agregada 3 delitos: acopio de armas, homicidio y lesiones. Todos los manifestantes habían incitado a la población en general y apoyaban con colectas. Y lo que es impresionante es que realmente todos hubiésemos sido inculpados. O sea, yo estuve haciendo colectas, yo estuve haciendo mítines, yo con todos los compañeros, yo también estuve invitando a toda la gente a participar. Todos éramos culpables, o sea, no había uno que no, de los que habían participado. Pero, por ejemplo, cosas que usted no sé si retoma en algún momento de los textos, es que para subir a los camiones, una de las cosas que llevábamos era la Constitución. A mí me sorprendió cuando yo vi esto de que se les inculpa. De una manera, bueno, si nosotros estamos tratando de defender la Constitución, si este es un movimiento democrático fundamentalmente, de justicia, ¿no? No es, por otra parte, incluso al principio cuando me chocó la primera línea, creo era cuando dije yo que si era una revuelta, o si era una sublevación o no sé qué. No. Lo que fue un movimiento que fue creciendo y fue tomando como una forma y una demanda cada vez más clara. Usted, lo que tenemos que retomar y decir es que estaban cerradas las puertas, no había oídos, no había legistas, no había gente que tomara en cuenta la legalidad, y como usted también lo dice en muchos momentos, en varios momentos importantes, en la 355 por ahí, cómo el Estado finalmente era débil, cómo el Estado ante su debilidad armó estas situaciones, cómo el Estado, en lugar de responder con normas claras, etcétera, etcétera, no le hubiera costado muchísimo un diálogo. Y no era una mentira, independientemente de muchas gentes, que si no sé qué, si madrazo, o que si tal gente dio dinero, y que si la tita también. A mí me parece que eran tan poquitos y era tanto el trabajo que era impresionante. Y lo que usted dice, más o menos el ritmo de la prensa, pero lo que también tenemos que decir nosotros como defensa, es que se le ganó a la prensa, se le ganó el ritmo a la prensa. Hubo un momento dado, me acuerdo muy bien, con Raúl Álvarez, que dijo en el comité, para mañana tenemos 1 millón de volantes, y todos salimos como locos a tratar de ver cuánto nos tocaba presentar de cada escuela para esos volantes. Y cada escuela hacía su cantidad de volantes y cada escuela hacía su colecta. Y entonces de repente sí les ganábamos, y le ganamos a la prensa y le ganamos también. Y lo que no entendía, yo creo que el gobierno, era cómo iba aumentando
porque en realidad teníamos un apoyo muy grande. Incluso lo que se maneja como un choque de generaciones, yo no creo que era cierto, ¿eh? Los padres míos, bueno, si yo soy grande ahora y ustedes eran chiquitos, ustedes tenían como 8 años, el doctor. Nosotros éramos grandes. Yo era de las compañeras de 5.º año, yo tenía 20 años, pero mis padres eran más grandes porque yo fui última hija y sin embargo nos apoyaban. Y sin embargo, ellos decían, con que llegues a tal hora y me digas y háblame por teléfono, y teníamos que encontrar una caseta y hablarle y decirle, pues son las 3 de la mañana, pero estoy todavía en reunión y está pasando esto. Y yo hablaba con mis padres y mis padres me apoyaban. No era un problema generacional tan claramente. Y sí, las mujeres subvertimos mucho el orden de lo que sería permitido para una joven en esa época, porque finalmente, bueno, y lo que yo digo es que sí importa en todo esto el movimiento general. Nosotros, por ejemplo, en Parroquia Universitaria, donde yo asistía, porque no tenía directamente la conexión con un partido organizado. Bueno, el partido era chico, el partido Comunista. Sin embargo, hice brigadas con muchas compañeras del Partido Comunista, que hasta las fechas me Profesora, interesan mucho. tenemos 3 minutos por delante, así es que sí, Sí, le muchas disculpe la gracias. interrupción. Muchas gracias. Yo lo que creo es que está muy bien todas las análisis. Yo recomiendo la parte de epitafios como una parte de las más importantes del texto. Yo creo que es muy bonito, es muy interesante, es muy doloroso en unos aspectos y muchísimas gracias por permitirme participar. Muchas gracias, profesora Marcia. Y yo rescataría de su intervención esta imagen que nos pone de que salían con la Constitución. Sí. Y lo relaciono con algo de Pablo en una de sus declaraciones. Dice, mi ideología está protegida por la Constitución. Entonces había una idea de, bueno, de lo que estaban haciendo era constitucional. Don Pablo, adelante. Sí. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con Marcia, con Gamundi, veteranos de aquella lucha. Y bueno, a propuesta de José Ramón Chopa, con nuestro amigo José Ramón Cosío, que es un jurista distinguido de nuestro país. Quiero ir al grano, que es mejor así, creo. La principal conclusión a la que llega el libro me parece que es completamente equivocada. Lo acaba de decir en este momento, con otras palabras, el autor, pero él considera que el 26 de julio fue un día en el que el gobierno decidió apresar a unos comunistas para neutralizar posibles manifestaciones durante las Olimpiadas. Y esto fue algo que llevó al gobierno, a lo que acaba de decir, a manifestarse como un estado débil que no supo qué hacer. Después de ir y venir de hipótesis simples, todas ellas muy superficiales que han surgido a través de muchísimos textos de análisis del movimiento, él se queda, el autor, nuestro amigo Cosío, se queda con esta, que es igual de falsa que todas las demás que se han hecho. Porque en realidad la represión del 26 de julio no fue una represión contra el acto de conmemoración de la Revolución Cubana en el hemiciclo a Juárez. Fue un acto represivo en contra de una columna de estudiantes que quería ir al Zócalo.
Nada que ver aquí los comunistas como se presentan en el expediente y como creo que José Ramón Cosío se la cree. No hubiera habido ningún detenido del Partido Comunista si no hubiera sido porque ante los hechos represivos contra los estudiantes que querían ejercer su derecho de manifestación, reunión, expresión, en el zócalo de la ciudad, lo que está estricta y rigurosamente prohibido, pues fueron tomados como unos chivos expiatorios. El grupo que fue detenido en el Café Viena tenía un agente infiltrado que fue el que le dijo a los de la Federal Seguridad dónde se iban a reunir después del mitin. En el Café Viena, junto al Cine de las Américas. Es por eso que fueron detenidos varios de ellos. Sama, Félix Godet, etc. Sí, el gobierno tenía un plan previo para ir detrás de los dirigentes del Partido Comunista, porque si no, hubiera ido directamente a la casa de ellos, pero de los dirigentes, no de las personas que detuvo. A Unzueta lo detuvieron días después. En la sede del Partido Comunista, cuando llegó, tocó la puerta a reclamar la ocupación del local. Y entonces lo tomaron preso la Federal Seguridad que estaba ahí. Es decir, no había una decisión de hacer una cacería de rojos antes del momento represivo que se complicó brutalmente esa noche. Se reprimió en la calle de Palma la columna de politécnicos. Ellos fueron los que empezaron este movimiento. Y continuó la represión contra los estudiantes que no salieron en manifestación de la Prepa 3. Y que frente a la cometida granaderil se refugiaron en su escuela, cerraron la puerta, subieron a la azotea y defendieron el edificio. Ellos empezaron el movimiento. Ahí no había dirección. En el caso del Poli sí. En el caso del Poli era una corriente, la corriente de la CENED básicamente, que tampoco era lo mismo que Juventud Comunista. Bueno, Gamundi andaba en la CENED, pero no era de la Juventud Comunista, que muchos no lo eran. Y en el Politécnico había muchísima gente que no era de la Juventud Comunista y estaban agrupados en la CENED, porque luchaban contra la FENET, por la democracia, en el movimiento estudiantil. Este es un movimiento desde el primer día, no provocado por el gobierno para cazar comunistas, sino provocado por un gobierno que trataba de impedir el ejercicio de las libertades democráticas. Esa es la característica desde el mismo día de su surgimiento del movimiento estudiantil. La tesis de que fue una torpeza del gobierno porque quería presentar una conspiración inexistente, naturalmente. Nadie está diciendo, nadie pensaba que existía. Bueno, José Ramón también dice que no existía, que eso fue puro cuento del gobierno, de acuerdo. Pero no estaba en la cabeza de ellos. No estaba José Ramón. En la cabeza de ellos estaba impedir el ejercicio de la libertad política. Y así empezó el movimiento y así terminó. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado débil
no supo qué hacer frente a este momento. Siempre supo qué hacer. Siempre. Y al final, el terror. El terror. Y lo supo desde el principio. La mano tendida era falsa. No iba a haber negociación. El gobierno no la buscó nunca, no hizo nada en favor de eso. Todo era un esperar las heladas que el mismo gobierno le ponía al ímpetu con el que crecía el movimiento. Entonces, sí. ¿Por qué le doy tanta importancia y tanto énfasis a esto? Porque me parece que es completamente erróneo el enfoque de José Ramón Cosío en relación con este asunto, en el origen, la génesis del movimiento y todo el desarrollo. Porque presenta al movimiento como una expresión de un gobierno torpe que lo que al principio quería era meter a la cárcel a unos rijosos comunistas que iban a hacer algo el día de las Olimpiadas. Y es igual que todas las demás otras versiones, de que un secretario de Estado quería perjudicar a otro y que una bola de cosas que son absolutamente tan falsas como esta hipótesis de los comunistas a la cárcel como medida precautoria. No. Era impedir el ejercicio de la libertad política. Eso era. Y fue todo el tiempo. Bueno, ¿por qué? Ahí está lo interesante. Bueno, si no se hace un análisis de lo que era el régimen político de México, si no se hace un análisis, como ya lo dijo Marcia aquí, del movimiento de los maestros, del movimiento de los ferrocarrileros, del movimiento de los telefonistas, de los telegrafistas, de los médicos y de los mismos estudiantes desde el año 56 que fueron reprimidos en el Politécnico, que cerraron el internado en la escuela, que estaba en el edificio actual de la Escuela de Ciencias Biológicas. Toda esa cadena represiva nos está hablando de eso, de un Estado represivo, y que puso en el centro de una crisis política que ya era importante, que se fue profundizando gracias al movimiento, en cuyo centro era la ausencia de libertades democráticas. Esa crisis política tenía esa significación. Entonces, es el movimiento el que pone de relieve el contenido verdadero y profundo, no solamente de un régimen represivo, sino también de la crisis política que ha generado, no tan silenciosamente, sino a través de un tracto sucesivo de represiones, intimidaciones, actos de terrorismo, no solamente de represión contra movimientos sociales, sino también actos terroristas individuales, como el asesinato de Jaramillo, y otros muchísimos que ni siquiera se han podido enlistar todos ellos hasta este momento. La naturaleza del régimen. Bueno, el movimiento del 68 nos enseñó todo eso. Yo hice un libro que dice que el movimiento, no lo digo yo, lo dice este libro. Gamundi también hizo el prólogo junto con Raúl y con el Búho, Guevara. Dice que sí, que hubo una derrota. Estábamos todavía en la cárcel cuando se hizo este libro.
La gente que lo hizo andaba arriesgando bastante. Y es un buen trabajo, porque hay sistematización. Todo lo que está desordenado en el expediente lo fueron juntando por capítulos. Una maravilla. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? El gobierno logró de momento su objetivo. Lo que no podía detener era el desenlace de su crisis, la ausencia de libertades democráticas. Es un país que demandaba eso. Y eso es el movimiento. Es un precursor fundamental, histórico, de la conquista de la democracia a través de una lucha larga, penosa. Se enfrentó a un régimen de oprobio, no solamente represivo, sino terrorista. Bueno, eso me va a llevar al punto que yo quiero plantear. Don Pablo, solo con mi aviso de 3 minutos. Sí, voy a plantear entonces aquí, voy a hacer mi planteamiento. El Poder Judicial fue evidentemente cómplice ya, no solamente en el momento, ya sabe lo que hizo, ¿no? Sentenció, no hubo proceso, el proceso es un invento de principio. No había reglas, no es que la regla que se violó, no. Ahí no hay ni reglas violadas ni reglas vigentes. No hay constitución, no hay leyes, no hay nada. Es una mascarada, es una cosa. Pero no es la primera vez que lo hacían, ni fue la última. Siempre lo hacían. ¿Por qué habrían una averiguación? Siempre habrían averiguación. Siempre. Y todo lo que le mandaba el Ministerio Público a los jueces, siempre se lo tragaban los jueces. El que fuera. Vean toda la secuencia de represiones. Toda la prisión política de México. No se les olvide que las cárceles estaban llenas de presos políticos y una de las principales consignas del movimiento estudiantil era libertad a los presos políticos. Porque eran símbolos de la lucha por las libertades democráticas y contra la represión. Por eso el movimiento los acoge, les abre los brazos, los ve a ellos como víctimas. Y el movimiento pues, termina también siendo víctima de la represión. Más brutal todavía, más terrorista. No hay un Estado débil, no hay un gobierno débil. Es un gobierno represivo, terrorista. Ahora, ¿y el Poder Judicial? ¿Qué vamos a decir de él? Han pasado más de 50 años. Han pasado más de 50 años. Ya no sé, ya ni llevo la cuenta. El Poder Judicial no ha dicho ni palabra. Nadie en la Corte, nadie en los colegiados, nadie en otros tribunales, nadie ha dicho. El Poder Judicial fue corresponsable de todo esto. Tiene responsabilidad. Bueno, el Ejecutivo ya ha hecho cosas. No importa quién esté en cada momento, sino como institución, como poder. El Legislativo, desde luego, hizo cosas importantes. Bueno, el movimiento estudiantil está como movimiento, en letras de oro en el muro de honor de la Cámara y en otros muchos lugares. La bandera se iza aún en los cuarteles militares y principalmente ahí, a media asta, cada 2 de octubre. Ahora, se han hecho muchas cosas y más que podrían hacerse. Ojalá esta comisión que se ha integrado ahora haga muchas más cosas. Sobre todo, pues, rearme los procesos penales, ¿no? Que nunca debieron haberse detenido. El Poder Judicial tiene una deuda con este país que tiene que saldar. Esa es una tarea
a la que nos debemos abocar en estos próximos meses y años. En eso quería yo concluir. Muchas gracias por su... Muchas gracias, don Pablo. Don Félix, usted viene, a diferencia de don Pablo, del Poli, ¿no? Y ahí en el Poli tenemos otra parte de la historia, así es que adelante. Listo, estaba aquí. Yo traté como Pablo de encender la lámpara. Está encendida, pero no crean que sirve de mucho. Así que aquí estamos. Pues José Ramón Chopa, muchas gracias por la invitación y vuelvo a saludar a mis compañeros, a Marcia y a Pablo con muchísimo gusto y saludo a José Ramón Cosío también con muchísimo gusto. Yo voy a hacer de cuenta que varias cosas que han dicho Marcia y que ahora otras que ha dicho de manera muy importante también Pablo, las hubiese yo dicho y las incorporo porque suscribo una gran cantidad de cosas. Esto último, bueno, primero lo que dijo Marcia, hay que tomar en cuenta el contexto nacional e internacional en el que surge el movimiento. Lo segundo, esto que vehementemente ha dicho Pablo, en 68 ya veníamos de un proceso muy largo que denotaba la degradación del Estado mexicano. Él habla del movimiento de los estudiantes del Politécnico en 1956-57, 2 años en los que las instalaciones del instituto recién nacido, 20 años atrás, estuvieron ocupadas por el ejército, por tropas durante 2 años largos, a cargo absolutamente de todo. Y a partir de allí una serie de eventos importantes en varias universidades del país. La lista es tan grande que no la repito porque uno comete siempre está ante el riesgo de cometer omisiones, el error de omisiones. Y desde luego ya en tiempos más recientes, hablando de 68, pues estaban todos estos movimientos de los cuales ya Marcia y Pablo nos platicaron, por eso no los repito. Yo encuentro en el trabajo de José Ramón Cosío un esfuerzo enorme de revisión del expediente de 68, las 4 averiguaciones previas, los 60 tomos. Y coincido con él en un tema cuando dice los medios anunciaban de manera casi puntual lo que vendría en los siguientes días con las actuaciones del Ministerio Público y del juez Ferrer MacGregor dentro de ese proceso. Igualito pasaba en 68. Los noticieros de Sabludowski, las notas del Sol de México y las declaraciones de Fidel Velázquez invariablemente eran anuncios de lo que iba a ocurrir 1, 2 o 3 días después de lo que harían el ejército y lo que harían las diversas policías, los granaderos, todos los cuerpos policíacos de los cuales también ya se ha hablado, la Federal de Seguridad, el Servicio Secreto, la Policía del Departamento del Distrito Federal y muchos otros cuerpos policiales. Eso quiere decir, como lo dice Pablo, había un guión. El Estado siempre tuvo una planificación muy precisa de lo que iba haciendo cada día y casi minuto a minuto. Y eso que iba haciendo está directamente relacionado con esta tesis de Pablo. Se trataba de frenar a los movimientos democráticos que venían creciendo desde varias décadas atrás, a como diera lugar.
Lo de la Ciudadela, incluso las Olimpiadas, fueron simplemente un incidente que aprovecharon como pudieron haber aprovechado cualquier otro incidente. Y aquí es donde yo quiero plantear un asunto. Yo estoy completamente seguro, José Ramón Cosío, de que si hubiera habido el espacio para que se produjeran las apelaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no habría hecho absolutamente nada. Lo que habría hecho habría sido precisamente lo mismo que hizo el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de septiembre, que fue lo mismo que hizo el presidente del Poder Legislativo, ponerse de pie y aplaudir a rabiar el discurso de Gustavo Díaz Ordaz. Eso significaba una aprobación de lo que estaba ocurriendo. Por esa razón, nosotros decimos que, bueno, se trata de un delito, de un crimen de Estado en el cual están involucrados, son responsables en el mismo nivel los tres poderes de la Unión. Y ese es un tema muy importante. Cuando yo digo tenían un guión, nosotros decimos que en 68 la represión estuvo claramente planificada, también minuto a minuto, siguiendo ese guión que el gobierno siempre tuvo. Y allí hicieron intervenir elementos de tipo ideológico, de tipo doctrinario, ya dijimos la planificación y el uso irrestricto de los recursos del Estado para reprimir al movimiento, para reprimir al pueblo en general, en este caso representado por un movimiento juvenil. Esos son, por cierto, varios de los elementos que constituyen el delito de genocidio, justamente. Es verdad, a mí me llama mucho la atención el subtítulo del libro, que es la historia judicial del movimiento, dice biografía judicial del 68. Efectivamente, durante mucho tiempo a nadie le interesó ese tema, a pesar de que eran temas a la vista, eran temas obvios, no le interesó al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1968 a 1971, ponerle freno a un tipo como Eduardo Ferrer MacGregor, porque en realidad Ferrer MacGregor no era otra cosa más que el títere que estaba siguiendo el dictado del titiritero, igual que lo era el Procurador General de la República en su calidad de agente del Ministerio Público Federal, que igual estaba nada más siguiendo los dictados del presidente de la República. Por eso también coincido con uno de los temas expuestos por José Ramón Cosío, cuando dice el juez Ferrer MacGregor sentencia con todas las aberraciones que nos platicó hace un momento de manera muy puntual, muy precisa, José Ramón Cosío, con todas las aberraciones en los partes policíacos, las inconsistencias en los pocos careos que hubo, que en realidad no hubo, como dice Pablo, y no hubo porque los testigos que ofrecía el Ministerio Público se desistían o se rajaban, se negaban a presentarse y lo anunciaban en el preciso momento antes de que ocurriera el careo que hubiera solicitado nuestra defensa. Entonces, nosotros nos dedicamos a estudiar este tema en 1969, 1970, como dice Pablo,
eh, precisamente con el propósito de denunciar esta situación de, en primer lugar, el tema de la inconsistencia y la inexistencia propiamente de los procesos. Pero segundo lugar y de manera más importante, para exhibir el carácter político, claramente político del proceso. En el año 2002, cuando se abrió la Fiscalía Especial, también de alguna manera ya lo refirió Pablo de las cosas que se han hecho y cosas que hoy, que en la actualidad se están planteando. Allí se abrió la posibilidad de volver a presentar el caso ya teniendo recopilada una cantidad de información que nunca tuvimos a la mano después de la publicación del libro de 1970. Pero ya para el 2002 había una cantidad de elementos que estaban en nuestro poder. Nosotros, como Comité 68, acudimos a la Fiscalía a darle seguimiento a una denuncia por genocidio que habíamos presentado en 1998, cuando se cumplió los 30 años de reserva del expediente ordenada, decretada por Gustavo Díaz Ordaz. Por eso entra hasta 98, no sin dificultades y teniendo que dar una pelea muy, muy grande a lo largo de más de 2 años hasta que fue aceptado. Allí nuevamente el Poder Judicial volvió a fallar. Al Poder Judicial no le interesó. Nosotros reclamábamos que, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta de la cantidad de limitaciones que estaba teniendo la Fiscalía, porque tropezaba una y otra vez con una serie de obstáculos, cuando nos dimos cuenta por dónde estaba tratando de caminar Vicente Fox, buscando arreglos con el principal acusado en aquel momento, que era Luis Echeverría. Recuerden ustedes una fotografía donde aparecen Luis Echeverría y Vicente Fox botados de la risa comiendo en el rancho San Cristóbal de Vicente Fox, en el momento justo que se está discutiendo la orden de aprehensión en contra de Luis Echeverría, si se otorga o no se otorga la orden de aprehensión. En algún momento nosotros fuimos a plantearle a la Suprema Corte de Justicia, es una promoción, no es una plática, es una promoción formal que hicimos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera uso de la facultad que le otorgaba entonces el artículo 97 de la Constitución de investigar por cuenta propia utilizando esas facultades. La reacción, la respuesta fue que 68 no era un tema suficientemente importante para la vida pública nacional, no era un tema estratégico, no importante, no se dijo eso, no era un tema estratégico con el suficiente peso como para que ocurriera eso que estábamos nosotros pidiendo. Yo creo que esta revisión que hoy se hace en este libro, la biografía judicial de 68, es importante por eso, porque demuestra, en primer lugar, lo que está dicho en el libro, no hay un proceso. Pero en segundo lugar, lo que acaba de decir Pablo, nunca hubo realmente la posibilidad de seguir un proceso. Y nunca el sector que estaba obligado, llámese el procurador general que tenía la obligación de procurar justicia, ni el Poder Judicial, efectivamente tuvieron interés en este tema. A mí me gusta mucho una de las conclusiones de José Ramón Cosío cuando dice, para conocer qué trató de hacer el gobierno en 68 y qué fue lo que finalmente hizo o fue haciendo, no recuerdo
exactamente la formulación, José Ramón, pero me parece muy importante. Tú dices, lo más importante es ir a trabajar con la documentación que está allí contenida en los 60 tomos del proceso. Igual que nosotros decimos ahora también, sumado a esta conclusión tuya, hoy es indispensable, es necesario, es vital para la construcción futura de la democracia en México retomar estos casos. Me llama la atención. Dices en tu libro que compañeros como Jaime Godet, como muchos otros, obtuvieron un auto de libertad bajo reserva de ley. Lo que quiere decir, mencionas, que en cualquier momento ese expediente o esos expedientes podían ser reabiertos. Hoy ya no, porque eso ya hubo procesos legales que los terminaron. Pero es la misma Félix, figura, con mi aviso de 3 minutos. Claro, es la misma figura con la cual el día de hoy Luis Echeverría está en libertad, un amparo que le otorga la libertad bajo reserva de ley. Quiere decir, un proceso que no está terminado y que nosotros hoy estamos demandando que ese proceso se reabra, que ese proceso permita retomar las actuaciones que hubo en el pasado, incluso aquellas que demuestran la forma en la cual el gobierno actuó de manera torcida y que cometió una figura de la cual yo conozco poco, pero seguramente el doctor José Ramón Cosío conoce muy bien, que la acuñó uno de nuestros abogados. Él dice, el gobierno cometió un desvío del poder del Estado en la forma en que atacó, que reprimió al movimiento y en la forma en que trató el proceso judicial. Hoy nuestra demanda es esa. Tenemos que atacar el Estado, ese manto de impunidad que cubre a los delincuentes de alto poder, de alto rango en nuestro país, o estaremos condenados a vivir por muchos años más en este medio de criminalidad y de corrupción que nos agobia. El tema es la impunidad y en este caso es el tema de la justicia alrededor de un asunto como el movimiento de 68 que es emblemático, que es sentido por toda la población, como se demuestra. Llevamos 50 años donde miles de jóvenes marchan cada año demandando justicia, el fin de la impunidad y los últimos años con una bandera. Hoy es tiempo de la justicia. Esa es la demanda que se repite una y otra vez. Si este es el camino en el que nos podemos colocar, allí nosotros nunca hemos dejado de estar, allí vamos a seguir y aquellos que se sumen serán bienvenidos porque tendrán mucho que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Félix. Bien, José Ramón, tienes ya un buen número de consideraciones y de apreciaciones, así es que para déjenme, primero que todo agradecerles los comentarios de veras y la lectura, y déjenme decir algo. Pablo dijo algo y ahora voy a tratar de tomar todos los comentarios. Dice Pablo, el expediente fue una mascarada, y coincido, Pablo, pero por eso habría que revelar la mascarada del expediente. Eso me parecía que era importante. Y más que ir al detalle y tal, a mí lo que me interesaba es decir, ¿qué me muestra el expediente? Yo te leí a ti, en fin, a todos ustedes. De verdad que ha sido muy importante para mí ese proceso. Pero yo decía, está bien. Y decía también la maestra Marcia, ¿por qué no vimos el contexto? Todo eso lo conozco, no a la profundidad, ustedes no lo conozco. Pero el punto para mí era, si yo tomo el expediente y analizo el expediente, ¿qué me muestra el expediente? Ese para mí era el objetivo central. Y déjame, y tú lo sabes, lo saben ustedes, en la primera averiguación previa a Sama,
a Godet y a Valdespino, a Romero González, a Ortiz Marván, a Unzueta Lorenzana, a Gallangos Cruz. Luego hay 3 personas que vienen de fuera, a Juan Ferrara Rico, a Roberto Miñón Corro, a Agustín Montiel, a Carlos Ramírez González, Gabriel Zúñiga Meraz. Los meten a la Pedro Ortega, Salvador Ríos Pérez y Eduardo de la Vega Ávila, los meten y los específicamente porque o pertenecían al partido o pertenecían a las juventudes o pertenecían al movimiento de liberación. Entonces, a mí me pareció que esta forma de proceder era muy interesante. Está bien, fueron muchos chicos, participaron, se dio el movimiento que tú lo dices, todo eso pero ¿por qué solo a ellos? Unos, como tú decías, el Café Viena, otros en el partido, otro que salió corriendo y está en una fábrica de chamarras, pero fue a personas que estaban vinculados con esto, o los consideraban en esto que tú dices muy correctamente, el Estado represor, los consideraban que eran los que iban a actuar, que iban a hacer, o los quitaron. A mí esa parte del expediente me pareció, y además los 2 delitos que no eran delitos particularmente en ese momento, los delitos de la averiguación previa de la consignación, no eran delitos, ¿cómo te diré? Hombre, todos los delitos son graves, tampoco vamos a hacer aquí la apología del delito, pero era daño en propiedad ajena y ataques a las vías. O sea, no eran delitos que tuvieran ahí una condición que estuviera vinculada ideológicamente. A mí esta parte de la primera averiguación me llamó la atención. Esa es la del 26, después del encontronazo ahí en las calles del centro. Después viene esta primera calma. A mí eso, visto solo como la averiguación, me pareció muy, ¿cómo te diré? Muy delicado que toda la averiguación estuviera dedicada a personas que tenían o eran simpatizantes o eran militantes, distintas categorías en ese mismo sentido. Esto fue a mí lo que me pareció de verdad muy serio. Luego, de esto mismo que decías, ¿qué fue? ¿Por qué creo que el Estado tenía una condición, de veras lo digo, de debilidad? Porque la forma de armar las averiguaciones y la forma de armar no me refiero a una debilidad de poder, no me refiero a una debilidad de violencia, no me refiero a eso no me refiero. Me refiero a que no tenía las capacidades para armar, para articular, para identificar. O sea, lo que te da cuenta el expediente es que tenían instrumentos realmente muy pobres de investigación. No hay periciales. Cuando se analizan las armas que dicen que encontraron, cuando se analizan unas pruebas que van ahí al edificio de Chihuahua, son unas pruebas realmente ridículas. Le preguntan a un perito, oiga, ¿usted cree que si aventamos cosas desde aquí de los balcones podemos herir personas? Eso es, pues como prueba, es realmente de una enorme debilidad técnica. A eso es a lo que me refiero. No, nunca pudieron identificar las supuestas bombas, las torres que se supone habían dinamitado. En fin, ahí es donde me parecía, a eso me quería referir, que ni había servicios periciales, ni había que no había una fortaleza pues técnica en ese sentido. Creo que ahí hay un problema central. Y lo tercero, ¿por qué al final de cuentas, y qué bueno que se dio así, desde luego, no me refiero a eso, pero ¿por qué los liberaron de la manera en la que los liberaron? ¿Por qué no fueron a la apelación? Que ahorita decía Félix, bueno, en la apelación se pudieron haber dicho cosas. Y más que en la apelación, se pudieron haber dicho cosas bien interesantes, por supuesto, hubiera estado privado ustedes de la libertad, lo cual no era una buena cosa, pero hubieran tenido que ir a la Suprema Corte y las audiencias por determinación constitucional eran públicas. Creo que esto hubiera abierto un debate nacional y calculamos los tiempos medios de la justicia, dado que la sentencia estaba dictada en noviembre del 70, esto se hubiera estado viendo en el 71, 72, yo creo que hubiera sido una enorme discusión nacional, más allá de si, como dice Félix, les hubieran dado o no la razón, hubiera habido trampas, pero sentémonos, traigamos a los medios de comunicación y digamos, aquí están los 68 de la primera serie, que es la sentencia que yo analicé, está la otra, la del ingeniero Castillo y otras, pero en esos 68 personas, de veras abramos una discusión pública. Yo creo que esto el Estado, mi impresión es que no lo hubiera podido resistir. Tampoco es que los podía aplastar ya en el 71, 72, en ese momento hubiera sido como mucho más complejo.
Entonces yo creo que estos son a mí algunos de los elementos que me da, pero coincido con ustedes, yo lo que quería no es entender la totalidad del proceso histórico, yo lo que quería decir es, ¿qué extraigo yo del expediente judicial que me muestre lo que el Estado quiso hacer con una serie de personas a lo largo de muchos meses y por qué al final los liberó? Y los liberó a ustedes en una situación, insisto, no muy buena, pero los manda, unos de ustedes fueron fuera del país, otros adentro, en unas condiciones, pues la verdad, muy, muy extrañas en términos jurídicos, no estoy diciendo en términos morales ni personales, en términos jurídicos, muy extrañas, es como decirle a alguien, oiga, pues váyase usted, y aquí hay unos pasajes para que vaya afuera, vaya. Todo eso es lo que yo trataba de mostrar como expediente judicial, ¿eh? Nada más como eso. Y la última cuestión que dice Félix, no, nada más para no tomar la palabra, porque creo que hay cosas bien interesantes que discutir, ojalá pues el libro sirva en ese sentido también como un elemento de denuncia, porque sí las violaciones son no graves, me parece a mí, sino gravísimas. El recuento de una y otra y otra y otra y otra, la forma de construcción de la sentencia donde se califica el movimiento y desde ahí se imputan penas, yo no he visto otra cosa, y miren que me tocaron ver cosas muy, muy, muy serias, pero no había visto una cosa donde la calificación general del movimiento es la que le da la condición de responsabilidad a personas que de una forma u otra participan. Hay como una especie que se llama ahora de un derecho penal de autor, no un derecho penal del acto. Ustedes no lo sancionaron por los actos, lo sancionaron por haber formado parte en las condiciones que dijo el propio Estado de ese movimiento. Perdón, Pepe, ya yo me callo para escuchar esto. Muchas gracias. Bueno, iniciamos aquí una etapa más libre. Yo pido la palabra. Terminar a las 8:30, así es que quien quiera tomar la palabra, levanta la mano. Yo pido la palabra. Pablo, adelante. A ver. Luego Félix, Marcia. ¿Por qué no? Voy a hablar rápido. Mientras más pronto y al grano, mejor. Y Gamundi puedan hablar también. Sí, y no, pues no se trata de que yo hable solamente, ¿no? No, Pablo, venga. A ver, rápidamente. José Ramón Cosío nos da un aporte valioso, lo reconozco, bueno, lo celebro, pues para poner de relieve que ese proceso no fue un proceso, fue un invento del gobierno para inculpar a algunos dirigentes del 68. Hay muchísimas cosas que no están aquí, pues no están en actas. Y como decían los juristas de antes, lo que no está en actas no es de este mundo. Sin embargo, el mundo es redondo, sigue su curso. A ver, el derecho de autor, el derecho penal pues siempre ha existido. Lo que tenemos que reconocer, José Ramón, es que en materia política no teníamos poder judicial. Punto. Así de sencillo. Bueno, y estamos hablando de eso, en materia política. Ahora bien, el problema, a ver, la apelación no hubiera desvelado. Hubo apelación en auto de forma de prisión. Hubo apelación, incluso audiencia, porque no solamente fue este proceso. Hubo 2 procesos contra nosotros. Y ahí los magistrados de la Ciudad de México, del DF, hicieron su audiencia. La levantaron enojados porque pedíamos la palabra para decir que esto era una represión política contra nosotros, que nosotros éramos presos políticos. Entonces se enojó el presidente del colegiado ese y dijo adiós. Esto se suspende. A ver, porque todo eso no era más que una burocracia al servicio del poder. Y no se vale decir en este caso, y creo que ningún otro, que el poder era una cosa etérea. Esto tiene nombre y apellido. Todos esos integrantes del poder, pero también un sistema. Y ese sistema también tiene nombre. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué tanto duró? ¿Y cómo? Fue destronado.
ese poder. Y en eso estamos todavía. Ahora, ¿cuál es la cosa aquí? En el momento en que tratan de cancelar los procesos del 68, los tratan de cancelar de manera condicionada. Váyanse del país, ni siquiera pagaron los pasajes, ¿eh? Bueno, váyanse del país. Regresamos al mes. Nos fuimos y volvimos. ¿Qué será la idea? No íbamos a ir al exilio. El presidente entonces era el principal operador de la represión, Luis Echeverría. ¿Y qué planteaba? Apertura democrática. Y entre nosotros discutíamos si esa era una propuesta con futuro o era un nuevo engaño. Y hubo opiniones distintas. Pero sí se vio que era un engaño, ¿no? Pero de todas maneras tuvo que ceder frente a una presión nacional e internacional de que los presos del 68 pues no podían seguir ahí indefinidamente. Logramos algo, pero no fue nada que ver con la cuestión judicial, mucho menos legislativa, sino con la lucha política, cómo se resuelven esas cosas. Porque esto fue desde un principio, a ver, insisto, la conspiración comunista de la que hablaban durante todo el expediente fue una cosa que inventaron. Fíjate, José Ramón, perdón. Los que agarraron ese día fueron unos cuantos. Los agarraron después de la represión en Palma y contra la Prepa 3. Los demás, famosos conspiradores comunistas, fueron en días subsecuentes, en locales del Partido Comunista, en la imprenta del Partido Comunista, en las oficinas del defensor, que siempre fue nuestro defensor, ¿no? Juan Manuel Gómez Gutiérrez, y que era defensor de presos políticos en esa época, e iba a seguirlo siendo. Entonces no hubo una acción el 26 de julio del gobierno en contra del Partido Comunista. Eso no existió. Fue en contra de los estudiantes que querían manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México, reivindicando su derecho constitucional de reunión y de manifestación de las ideas. Así terminaría yo este debate. Gracias, Pablo. Marcia. Bueno, yo espero que sigan, que no termine tan rápido el debate. Primero, sí vuelvo a felicitar. El producto del libro fue mucho trabajo. Cuando uno ha trabajado en investigación, uno sabe que esto no es un trabajo de un día, sino de muchas horas de trabajo. Y que sí nos deja cosas muy importantes, porque para mí el que un jurista lo diga tiene un papel relevante. El especialista es el que habla de este sentido. Algo que me parece muy importante, por ejemplo, aclarar la salida de los presos. Eso fue una cosa que se ha discutido. Todos estábamos presionando, estaba un comité para liberación de los presos, y con ese comité también se participó no solamente artistas y intelectuales, también participó la iglesia, en donde participó don Sergio Méndez Arceo y gentes que estuvieron negociando la salida de los presos, y no fue una negociación de qué me das, por qué me quitas, sino era simplemente presionar. Y la otra presión venía de la misma presión del pueblo. De hecho, por eso aparecen tantas guerrillas, yo creo, porque la gente estaba desesperada y sin espacio democrático. Entonces yo creo que no es un don lo que les dieron, sino fue una presión en diferentes sentidos. Muchísimas gracias por el libro. Yo creo que ya se agotaron en las librerías para tu información y se estamos discutiéndolo. Bueno, muchas gracias, profesora. Don Félix. Muchas gracias. Yo quiero rescatar 3 ideas. De todo esto, digamos, leyendo el libro, con todas las
torceduras de la ley que quedan exhibidas con toda esta indolencia de la actuación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en aquellos años cuando se reabrió el proceso a raíz de la FEMOS, de la Fiscalía Especial, nosotros planteamos un asunto, es una demanda que sigue vigente. Nuestra demanda es que, y viene de atrás también, que el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial en general en México, necesita de una reforma profunda. No es posible que ocurran este tipo de cosas en 68, en los 70s, 80s con la Guerra Sucia, que se dé un intento de un proceso justiciero como se da a principios de los años 2000 con la Fiscalía Especial y que sea una nueva mascarada. No se vale. Y ahí hay una responsabilidad central del Poder Judicial. A mí me habría gustado mucho una conclusión, un estudio, un trabajo de esta naturaleza, José Ramón, cuando había oportunidad, que eras tú ministro de la Corte y que había otras gentes con intención de avanzar en estas cosas y que esto no ocurrió. Yo insisto, nuestra demanda principal hoy es contra la impunidad y esa pasa por una reforma de fondo del Poder Judicial en nuestro país. Un poder, yo no sé por dónde, yo soy ingeniero y hemos tenido que trabajar en estas cosas. Estoy seguro de que hay estudiosos del tema, pero tenemos que encontrar una manera de dar una nueva forma al Poder Judicial donde sus integrantes tengan obligación de rendir cuentas, no de una manera endógena, sino hacia la población. Hay que encontrar los mecanismos de suerte también que ese poder no cualquiera le pueda meter mano, que sea toqueteado, pero sí tenemos que buscar ese tipo de cosas. Repito, el gran tema es la impunidad. 68, ahí está. Nuestra demanda es que tenemos que reabrir los expedientes que quedaron ahí de 2002-2006, incluido el de Echeverría, incluidos 54 violaciones previas que involucran todo el largo periodo de la Guerra Sucia. Y en todo esto el Poder Judicial tiene una enorme tarea que hacer, igual retomando desde atrás el expediente de este expediente derivado de las 4 averiguaciones previas que se trabajan muy ampliamente en tu libro. Muchas gracias y mucho gusto de estar con todos y felicidades por el trabajo. Muchas gracias, Félix, y gracias a los comentarios que tenemos aquí en el chat de Rosa Monterrubio, de Saúl Viriones, de Marta Gutiérrez Cárdenas, de Arturo Cuauhtémoc, Elsa Valencia, de la doctora Bendaño, de Cuauhtémoc Recendis, en fin, y por su participación. Estamos ya a unos minutos de cumplir con el tiempo que hemos asignado. No queremos abusar de la generosidad que han tenido ustedes para con nosotros. José Ramón, yo creo que un comentario de cierre y despedida. Pues agradecerles mucho, de verdad. Primero a ti, al profesor José Roldán Choppa, que siempre es tan amigo, tan generoso, eso desde luego, y después a los 3 comentaristas se hayan tomado el tiempo y que hayan leído esto. En fin, este es un debate inacabado, Pablo querido, y entonces le seguiremos dando para adelante, pero seguimos platicando, y gracias de veras, maestra Marcia, don Félix, por estos comentarios. Y qué les digo, pues muy agradecido que hayan tenido el tiempo de leerlo y hacer algunos comentarios a esto que pensaba yo que era, o pienso que es una contribución al entendimiento de este momento tan difícil del país, y que desde luego, como han dicho todos ustedes, pues sí nos tiene que significar para que no vuelva a repetirse y encontrar otras formas pues adecuadas de solución de nuestros conflictos. Muchísimas gracias de veras por la deferencia y la oportunidad. Qué bueno que este Muchas debate gracias. no termine. Ojalá siga y siga.
porque entre más se siga discutiendo el 68, más trascendencia tendrá, más comprensión habrá de lo que fue. Y ojalá, Pablo, que tengamos esta oportunidad de revisar, de platicar a profundidad con José Ramón Cosío. Muchas gracias también a José Ramón Copa, y que podamos... A José Roldán. Que tengamos oportunidad, Marcia, de profundizar en esto. Y José Ramón Cosío, perdón, muchas gracias, y de verdad quedemos pendientes de una posibilidad así. Y que se haga también en forma institucional con la nueva comisión. Por supuesto. Y que se abra el Poder Judicial a encarar un pasado que no es personal, es institucional. Claro, pero tienen claro. que hacerlo. Y del país. Claro. Por supuesto. Sí, Es Pablo. lo tienen que hacer. Convócanos, Pablo, convócanos. No, para eso está la comisión que andan haciendo ahí Félix. en el gobierno. Qué bueno que la están haciendo. Claro que es tan amplio el tema que pues el 68 pues se ve como algo ya más resuelto que otras cosas muy cercanas, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Pero sabes, es parte, Pablo, como sabes, Pablo, yo sigo sosteniendo que creo que el tema de la comisión es muy importante, pero no habrá manera de avanzar realmente hasta que de manera complementaria tengamos este proceso judicial para ir sobre los expedientes. Estamos como en el último momento donde hay actores centrales como Luis Echeverría, lo mencionó José Ramón Cosío, que tienen que rendir cuentas y a lo mejor están en la última oportunidad y es una obligación histórica. Pero es también una obligación de los poderes llevarlos ante los tribunales. El Ministerio Público tiene que tomar toda la papelería que canceló Krill y dejó en el aire Krill, porque todas estas cosas tienen responsables con nombre y apellido. ¿Sí? No, la divina providencia se nos aparece nunca, por desgracia. Pero no somos personas de ese tipo, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces son gentes. Ahora, esos que hicieron eso, con todos los expedientes de la Fiscalía especializada para la investigación de los crímenes del pasado, no sé cómo se llamaba, tiene que ser retomado hoy día por una fiscalía que es independiente, pero con mayor razón, por serlo ahora. O sea que Gers Manero tiene aquí una tarea que llevar a cabo. Y él tiene los papeles en su poder. No hay escapatoria, ¿eh? Pues muchas gracias. Nos quedan pendientes y retos. Gracias. Mucho afecto a todos y gracias por la oportunidad. Cuídense mucho, nos estaremos viendo. Que esta sea una de las muchas veces que vienen. Es que cuídense todos. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando y que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Adiós, Marcia. Adiós, Gamundi. Adiós. Adiós. Chao. Adiós, Pablo. Chao. Un abrazo. Igualmente.